Buenos días, estimados padres de familia y queridos estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy titulada Resolvemos problemas con fracciones, perteneciente al área de matemática. Hoy aprenderás que las flores también se pueden cultivar en un jardín y es posible distribuirlas de manera ordenada, considerando las partes del área donde se cultivará para mantener la estética y el cuidado peculiar que cada una requiere. Nuestra meta será emplear estrategias para solucionar situaciones relacionadas con la distribución en partes de un espacio rectangular, explicando y justificando los resultados obtenidos. Empecemos. Primero vamos a leer la siguiente situación problemática. Jerónimo tiene un jardín de forma rectangular, como el que verás en la gráfica a continuación. Él ha sembrado 1/8 de su jardín con rosas, 1/8 de margaritas y el resto sembrará en diferentes cantidades, hortensias y claveles. Si todo el jardín debe estar sembrado, ¿cuántas partes del jardín de hortensias y claveles debería sembrar? Después de sembrar todo el jardín, ¿qué partes contarán con cada tipo de flor? Familiarización del problema. Piensa, ¿en cuántas partes ha dividido Jerónimo su jardín? Recordemos que dos datos importantes del problema es aquel que te muestro a continuación. 1/8 de su jardín está sembrado con rosas y el otro 1/8 está sembrado con margaritas. Entonces, únicamente observando este dato que es importante, ¿cómo podemos deducir en cuántas partes se ha dividido el jardín de Jerónimo? En esta fracción, ¿cuál es el elemento que nos indica el número en el cual se divide una unidad? Muy bien, el denominador. Entonces, aquí colocaremos. Jerónimo ha dividido su jardín en 8 partes. Observa las partes en las que se han dividido estos jardines que están aquí. ¿Alguno puede ser el jardín de Jerónimo? Marca el rectángulo que representaría el jardín de Jerónimo. Primero, analicemos. Jerónimo ha dividido su jardín en 8 partes. Tenemos que ver cuál de estos 3 está dividido en 8 partes. Este sí cumple con el requisito. Este no, porque está dividido en 6 partes. Este también cumple con el requisito. Entonces tenemos 2 opciones. Ahora, otro aspecto que también tenemos que considerar es qué datos nos está dando el problema. En este caso nos ha dado 1/8 y otro 1/8, que juntos son 2/8. ¿Cuál de estos dos jardines está representado con 2/8? Muy bien, este jardín. Por lo tanto, nuestra respuesta será sí. El jardín que está dividido en 8 partes y tiene 2/8 pintados. Y este será nuestro jardín elegido. 3. Búsqueda de estrategias y formalización. Ahora vamos a buscar estrategias que nos ayuden a resolver la situación problemática. Estrategia número 1. Veamos si elegimos correctamente el jardín anterior. Para ello, recorta un rectángulo de papel de 20 cuadraditos de largo por 12 de ancho, como el que te mostramos aquí. Ahora pensemos y respondamos. ¿En cuántas partes iguales deberemos dividir este rectángulo para que se parezca al jardín de Jerónimo? Recuerda, ¿en cuántas partes está dividido el jardín de Jerónimo? Muy bien. En 8 partes. Entonces, a ese rectángulo que tú acabas de recortar, también debes dividirlo en 8 partes. Y nuestra respuesta será en 8 partes iguales.
Divide de esta forma el rectángulo que has elaborado y ubica las fracciones de los datos. En la situación problemática nos dicen que de todo el jardín que está dividido en 8 partes iguales, un octavo está plantado de rosas y el otro octavo está plantado de margaritas. Entonces, de esta manera hemos ubicado las fracciones de los datos en la hoja rectangular que tú has recortado. En la estrategia anterior, nosotros hemos podido representar los datos que nos brindó la situación problemática, pero no hemos resuelto el problema. Para ello, vamos a aplicar la estrategia número 2, la cual la ha desarrollado este niño que se llama Roberto. Observa lo que él hizo. Él representó el jardín de forma rectangular y ha dividido en 8 partes iguales. Ha representado un octavo de margaritas y también un octavo de rosas. Ahora, observando todo esto, pregunta, ¿estás de acuerdo con lo que hizo Roberto? ¿Sí o no? Muy bien, sí estamos de acuerdo, porque él ha representado los datos así como nosotros lo hemos hecho anteriormente con el recorte. Entonces aquí pondremos, sí estamos de acuerdo. ¿Y por qué? Porque ha representado los 2 datos que brindó el problema. Si recortaras los rectángulos que Roberto eligió para sus flores, ¿cuál sería la fracción que le queda? Veamos, esta es la representación que Roberto ha hecho del jardín de Jerónimo. Como ya hemos evaluado, lo ha hecho de forma correcta, ya que ha colocado los datos que nos brinda el problema. Ahora, la indicación es la siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros sacamos, restamos o cortamos estos rectángulos que están elegidos para las flores? Veamos, vamos a retirarlo. ¿Cuál sería la fracción que le queda? Contemos. 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos y 6 octavos. Entonces colocaremos como respuesta. Quedarían 6 octavos del jardín. ¿Por qué? Porque he restado los 2 octavos de la fracción total del jardín. Y de esta manera lo hemos graficado. Roberto ha distribuido las hortensias y claveles para completar todo el jardín, que es el objetivo propuesto para el jardín de Jerónimo. Observa y luego responde. Recordemos, en el jardín de Jerónimo se logró representar lo que se había sembrado de rosas y margaritas, pero el objetivo de la situación problemática era distribuir de forma adecuada las hortensias y claveles para completar todo el jardín. Este es el trabajo que ha realizado Roberto. Observemos qué hizo. Aquí están las margaritas y las rosas, que son los datos iniciales, y a ello distribuyó claveles por aquí y 2 hortensias por aquí. Respondamos. ¿Crees que Roberto lo hizo bien? No lo hizo bien. ¿Por qué? Porque debía distribuir de forma adecuada las hortensias y claveles para completar todo el jardín. Y aquí hay espacios que están incompletos. Entonces, podemos decir que el trabajo de Roberto no ha sido el correcto. Ahora responde, ¿qué operación representa lo que Roberto hizo en su rectángulo? Recordemos, 1 octavo de margaritas, más 1 octavo de rosas, más 1 octavo de claveles y 2 octavos de hortensias. ¿Qué operación es lo que estoy realizando? Excelente, es una suma. Acabamos de sumar fracciones. Responde, ¿cuántas partes de su rectángulo tiene flores?
Este es el rectángulo de Roberto. ¿Cuántas partes tendrán flores? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de las 8 que hay, es decir, 5 octavos tienen flores. Ahora, relacionado a esto, vamos a ejemplificarlo con una suma. ¿Cuál será la opción correcta? ¿Esta o esta? Analicemos. 1 octavo de margarita más 1 octavo de rosas más 1 octavo de claveles más 2 octavos de hortensias es igual a, muy bien, 5 octavos. Entonces, la opción correcta es esta de aquí, porque representa de mejor manera lo que ha realizado Roberto. Estrategia número 3. En esta oportunidad vamos a ver cómo ha resuelto Marita el problema. Ella ha representado los datos que le ha brindado la situación problemática de la siguiente manera. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo Marita? ¿Por qué? Analicemos. El jardín debe estar dividido en 8 partes iguales. Vemos que este triángulo de aquí es el mismo que este de aquí. Y este es igual a este, así como también a este de aquí. Es decir, todos los triángulos que están en este rectángulo son iguales. Entonces, sí cumple con una función, que las partes divididas sean de igual forma y tamaño. Ahora, contemos si lo ha dividido en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segunda condición que también ha cumplido, porque recordemos que el jardín de Jerónimo está dividido en 8 partes. Y tercera y última condición es que haya representado los datos del problema de forma correcta. Recordemos que en el problema nos brindan como datos de que 1 octavo de lo sembrado del jardín es de margaritas y el otro octavo es de rosas. Entonces Marita sí lo hizo de forma correcta. ¿Por qué? Porque ha representado los datos que le brindó el problema. Si recortaras los triángulos que Marita eligió para sus flores, ¿cuál sería la fracción que le queda? Veamos, esta es la representación del jardín de Jerónimo que realizó Marita. Nos piden que cortemos los triángulos que ella eligió para sus flores, es decir, tenemos que cortar esto y esto. Listo. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería la fracción que le queda? Contemos. 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos y 6 octavos. Entonces respondemos. Quedarían 6 octavos del jardín. ¿Por qué? Porque he restado 2 octavos de la fracción total del jardín. Y este es el gráfico que debes realizar en tu ficha. Marita ha distribuido las hortensias y claveles para completar todo el jardín, que es el objetivo propuesto para el jardín de Jerónimo. Observa y luego responde. Recordemos, ella colocó las rosas y las margaritas, pues eran los datos que la situación problemática nos había brindado. Ahora ella pensó, ¿cómo distribuir las hortensias y claveles para que todo el jardín esté completo? Y ella hizo lo siguiente. Colocó 1, 2, 3, 4 octavos de claveles y 2 octavos de hortensias. De esa manera logró el objetivo propuesto para el jardín de Jerónimo. Entonces respondamos, ¿crees que Marita lo hizo bien? Sí lo hizo bien. ¿Por qué? Porque distribuyó de forma adecuada las hortensias y claveles para completar todo el jardín. Y respondamos, ¿qué operación representa lo que Marita hizo en su rectángulo? Nosotros teníamos
un octavo de rosas más un octavo de margaritas. Luego le agregamos los 2 octavos de hortensias y finalmente los 4 octavos de claveles. ¿Qué operación estamos realizando? Excelente, una suma. Nuevamente hemos realizado una suma de fracciones. Respondamos, ¿cuántas partes de su rectángulo tiene flores? Como podrás observar, en el rectángulo de Marita, todos tienen flores. Ahora marca la opción correcta. Recordemos que cuando Marita representó su rectángulo, ella utilizó un octavo de rosas más un octavo de margaritas y luego distribuyó de forma apropiada las hortensias y los claveles, que eran 2 octavos y 4 octavos. Entonces, al sumar todo esto, nos dio como resultado 8 octavos. Cuando nosotros tenemos fracciones, así como 8 octavos, 7 séptimos, 6 sextos, decimos que esa fracción está completa. Atención, después de haber observado lo que hicieron Marita y Roberto, habrás notado que Roberto no completó todo el jardín, es decir, no utilizó todas las partes que son 8 octavos. ¿Y quién sí lo hizo? Marita. Seguimos aprendiendo. Observa. ¿Cuál de estos rectángulos también podrían representar la distribución de partes en el jardín de Jerónimo? ¿En cuántas partes se dividió el jardín de Jerónimo? Muy bien, en 8 partes iguales. Esa es una característica de las fracciones, que las divisiones sean iguales en tamaño y forma. Veamos esta primera opción. Contemos en cuántas partes se ha dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está dividido en 8 partes. ¿Pero esas partes serán iguales? No, ¿verdad? Entonces esto no es una fracción, a pesar de que está dividida. Recordemos que la indicación es que tienen que ser en partes iguales. Ahora pasemos a la 3. Contemos en cuántas partes está dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En primer lugar, está dividido en 6 partes iguales. No puede representar el jardín de Jerónimo porque el jardín de Jerónimo tiene 8 partes. Y otra cosa, las partes no son del mismo tamaño y forma. Esta parte es más angosta y esta es más gruesa. Por lo tanto, esta tampoco es una fracción. Ahora pasemos a la opción 2. Contemos en cuántas partes está dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y veamos si las partes son iguales. Este triángulo es igual a este de acá. Y como podemos darnos cuenta, todos los triángulos son iguales en forma y tamaño. Por lo tanto, esta es la opción correcta. Finalmente, vamos a resolver las páginas 87, 88 y 89 de tu cuaderno de trabajo de matemática. Presta mucha atención. Buenos días, niñas y niños. Recuerda que en estas semanas hemos hablado sobre cómo están presentes las fracciones en nuestra vida. Compré un cuarto de pan. Son un cuarto para las 3. Tengo media sandía. Falta un cuarto de hora para que esté listo. Comí un octavo de torta. Queda medio litro de agua. Hoy les mostraré cómo usar cartón reciclado para hacer carteles. Además, en esta tarea vamos a poner en juego nuestros conocimientos sobre las fracciones. Para hacer nuestros carteles necesitamos una plancha de cartón y témpera. Un pomo de témpera alcanza para pintar toda una plancha de cartón, pero el problema es que no tenemos un pomo completo, sino restos de témperas de distintos colores. Sí, profesora Carol, tenemos 3/10 del pomo de témpera anaranjada.
2 décimos de témpera verde, 1 décimo de témpera amarilla. Averigüemos si esas cantidades son suficientes para pintar toda una plancha de cartón. ¿Qué podríamos hacer? Ya sé. Como tenemos décimos de témperas en cada pomo, podemos dividir la plancha de cartón en 10 partes. Muy bien, André. Para saber cuántos décimos de témpera tenemos en total, podemos ayudarnos coloreando un papel dividido en 10 partes iguales. Este papel representará la plancha completa de cartón. Tenemos 3 partes de 1 décimo de témpera anaranjada, es decir, 3 décimos del total. 2 partes de 1 décimo de témpera verde, es decir, 2 décimos del total. Y 1 parte de 1 décimo de témpera amarilla, es decir, 1 décimo del total. Veo que quedarían partes del cartón sin pintar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 décimos. Tenemos 6 partes pintadas, cada una de 1 décimo. Y faltan 1, 2, 3, 4 partes iguales de 10 para cubrir todo el cartón. Tengo más témpera en este estante. Niños, ¿pueden mirar y decirme si alguna de esas témperas nos servirá para completar lo que nos falta? Aquí hay 2 décimos de témpera marrón, 3 décimos de témpera morada, 4 décimos de témpera rosada, 2 décimos de témpera roja. Podemos usar los 4 décimos de témpera rosada. Miren qué lindos colores tendrán nuestros carteles. Cada cartel de un color es una fracción de nuestra plancha de cartón. También podemos expresar estas partes con una adición en la que a las 6 partes que teníamos de 1 décimo le aumentamos las 4 partes de 1 décimo y obtuvimos las 10 partes de 1 décimo de la plancha de cartón. Hoy hemos resuelto un problema empleando las fracciones en acciones de juntar hasta formar toda una unidad. ¿Qué les parece si, además de la témpera rosada, encuentran otra forma de completar la témpera que necesitamos para pintar todo el cartón? Los dejo pensando. Hasta la próxima. Resolvemos problemas con fracciones. Primera situación problemática. Fernando tiene una parcela rectangular. El año pasado sembró tomate en 1/4 de la parcela y lechuga en 2/4 de parcela. ¿Qué parte de toda la parcela sembró Fernando? Respondamos. ¿Qué forma tiene esa parcela? Tiene forma rectangular, aquí lo dice. ¿En qué fracción de la parcela sembró tomate? Aquí también dice, sembró tomate en 1/4 de parcela. ¿En qué fracción de la parcela sembró lechuga? Sembró lechuga en 2/4 de parcela. Y lo más importante de una situación problemática, ¿qué debemos hallar? Debemos hallar qué parte de toda la parcela sembró Fernando. Patty resolvió el problema con un dibujo. Pinta de diferente color la parte de la parcela sembrada con tomate y sembrada con lechuga. Vas a pintar de color rojo la parte de la parcela que está sembrada con tomate. Recordemos, es 1/4. ¿Cuánto será 1/4? Pues solamente este cuadradito, porque este cuadradito representaría una de las 4 que hay. A esto será
1 cuarto. Ahora vamos a pintar la parte de la lechuga. ¿Cuánto era? 2 cuartos. Entonces, en este mismo dibujo, yo voy a pintar 2 cuartos. 1 cuarto y 2 cuartos. ¿Y de qué color lo haré? De color verde. Pinto estos 2 cuadraditos que representan los 2 cuartos de lechuga. Ahora, Manuel resolvió el problema con las tiras de fracciones. Observa y pinta cada parcela sembrada. Él dijo, esta tira de fracción, que es la unidad, va a representar a la parcela rectangular. Ahora, voy a utilizar las fracciones de 1 cuarto. Y esta parte de aquí será la que está sembrada con tomates, que la voy a pintar de color rojo. Y esta otra parte de aquí es la que está sembrada con lechugas y la voy a pintar de color verde. Pero, pregunta, ¿por qué Manuel únicamente menciona que esta parte es la que está sembrada con tomates? Porque los tomates representan 1 cuarto de toda esa parcela. Y del mismo modo, en esta oportunidad está señalando a esta parte porque las lechugas representan 2 cuartos de toda esta parcela. Fernando sembró. ¿Cuánto sembró en total de toda la parcela? 1 cuarto, 2 cuartos y 3 cuartos, porque te está pidiendo que menciones todo lo que sembró. Entonces aquí colocarás 3 cuartos. Segunda situación problemática. El señor Cáceres ha sido contratado para pintar un cerco. El primer día pintó 4 octavos del cerco y el segundo 1 octavo. ¿Qué parte del cerco ha pintado en total en los 2 días? ¿Qué dice el señor Cáceres? El cerco quedará muy bonito de este color. Responde. ¿Qué fracción del cerco pintó el primer día? ¿Y qué fracción del cerco pintó el segundo día? Vas a representar el problema doblando una hojabón en partes iguales y trazarás líneas sobre los pliegues hechos. Luego pintarás cada fracción. Dividimos el rectángulo doblando en 8 partes iguales. Luego pintamos de diferente color la fracción de cada día. ¿Cuánto pintó el primer día? El primer día pintó 4 octavos. ¿Cuánto pintó el primer día? El primer día pintó 4 octavos. Entonces debes pintar de un color 4 octavos. 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos y 4 octavos. Ahora, en la misma imagen vas a pintar lo que logró hacer el segundo día, que es 1 octavo. Es decir, a esos 4 octavos que tú ya pintaste, vas a agregarle 1 octavo pero de otro color. De esa manera, en esta imagen estamos representando lo que pintó el primer día, que es 4 octavos, más lo que pintó el segundo día, que es 1 octavo. Y te darás cuenta, el señor Cáceres ha pintado en total ¿cuánto del cerco? ¿Qué tienes que hacer? Sumar lo pintado el primer día más el segundo día. ¿Cuánto será? Colócalo aquí. Ahora veamos otra forma de resolver el problema. Nico propuso usar un esquema y una operación para resolver el problema. Vas a completarlo y resolverlo. Aquí deberás colocar la fracción que el señor Cáceres pintó el primer día. ¿Cuánto era? Muy bien, 4 octavos. Y aquí colocarás la fracción que el señor Cáceres pintó el segundo día. ¿Cuánto era? 1 octavo. Si yo junto 4 octavos más 1 octavo, ¿cuánto tendré en total? Muy bien, 5
octavos. Este es el esquema que utilizó Nico. Ahora este esquema lo va a hacer en una operación. 4 octavos más 1 octavo es igual a 5 octavos. Ha pintado en total 5 octavos del cerco. Ahora tú responderás. ¿Qué diferencia has encontrado entre los procedimientos de Susi y los de Nico? Pasemos a la tercera situación problemática. La mamá de Ana compró 3/4 de kilo de azúcar. Decidió preparar un postre y solo utilizó 1/4 de kilo. ¿Qué cantidad de azúcar le quedó? Vas a explicar a un familiar que tengas cómo resolverías tú este problema. Ahora completa. A la cantidad de azúcar que compró, ¿cuánto fue? Muy bien, 3/4. A esa cantidad le vas a restar lo que utilizó. Ella utilizó 1/4. Observa las tiras de fracciones. Luego, pinta de amarillo para representar los 3/4 de azúcar y después tacha 1/4 de los que pintaste. ¿Cómo lo vamos a realizar? De la siguiente manera. Voy a pintar de amarillo los 3/4 de azúcar que ella compró. Y ahí está, pintado. 1/4, 2/4 y 3/4. Ahora voy a tachar 1/4. ¿Y por qué lo tacho? Porque de esos 3/4, ella utilizó 1/4 y le estoy restando ese 1/4. Completa el esquema y resuelve con una operación. ¿Cuánto compró? Ella compró 3/4. Y de esos 3/4, ¿cuánto utilizó? Ella utilizó 1/4. Ahora observa el gráfico anterior. ¿Cuánto le queda? Y colócalo en esta parte. Vamos a ejemplificar este esquema con una operación. ¿Qué vamos a realizar? Pues pondremos aquí 3/4 menos 1/4. ¿Cuánto me queda? Recuerda que puedes guiarte del gráfico anterior. Y del mismo modo, ello te ayudará a responder. Le queda tanta cantidad de kilogramo de azúcar. Reviso si logré los aprendizajes propuestos para hoy. Criterios para evaluar mis aprendizajes. ¿Cómo lo logré o necesito mejorar? 1. Reconocí la fracción que le corresponde a la parte del jardín en que se sembrarán las rosas y margaritas. 2. Pude explicar que el jardín de Jerónimo se puede dividir en diferentes maneras, logrando que cada parte sea 1/8. 3. Propuse una manera diferente de organizar las partes del jardín de Jerónimo, considerando que las margaritas deben ocupar 1/8 y las rosas también 1/8 del mismo. 4. Expliqué por qué algunas gráficas representan el jardín de Jerónimo y otras no. Y finalmente 5. Resolví las páginas 87, 88 y 89 de mi cuaderno de trabajo de Matemática 4. Reflexiono. ¿Qué me ha parecido más interesante e importante de la actividad desarrollada? ¿Cuáles fueron mis dificultades en esta actividad? Y finalmente, ¿qué aprendí hoy de las fracciones que no sabía en días anteriores? Muy bien, niños, hemos finalizado la clase del día de hoy. Evaluación de la clase de hoy. Querido y querida estudiante, recuerda que luego de terminar tus actividades, debes enviar un audio mencionando brevemente qué es lo que has aprendido en la clase del día de hoy. También puedes comentarme qué es lo que más te ha gustado aprender. Tú puedes.
Muy bien, niños y niñas. Hemos llegado a la parte final de nuestra clase del día de hoy. Me despido agradeciéndote por la atención que estoy segura has tenido a lo largo del video. Espero que tengas un hermoso día. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Hasta pronto.